cal.org.uy. Informado, dinámico y entretenido. Otra mañana por Oriental. Jorge Valle fue sin dudas uno de los cuadros políticos más importantes y decisivos del país en los últimos 60 años. El estreno, que ocurrirá hoy, de la película Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno, ha vuelto a poner en el centro de la escena a la figura del expresidente. Sus peripecias, sus éxitos y sus fracasos están resumidos en un documental que toma desde el primer cargo como diputado que tuvo Valle en 1959 hasta su fallecimiento. La carrera de este político está atravesada por múltiples singularidades. Aquí vamos a destacar algunas nada más. Es el eslabón de una familia señera de la política uruguaya, hijo, sobrino nieto y bisnieto de presidentes. Intentó ser jefe de Estado en varias oportunidades y recién lo logró en su quinto intento. Fue el primer presidente en ganar mediante la última reforma constitucional y para ser electo, portando el apellido Valle, lo hizo con el apoyo expreso y en coalición con el Partido Nacional. La crisis del 2002 y otras calamidades que sufrió el país marcaron su gobierno, pero también cómo se salió de esa circunstancia es hasta hoy motivo de análisis y estudio. ¿Qué huella dejó Jorge Valle? Lo conversamos hoy en nuestra entrevista central con Raúl Valle, senador suplente e hijo del expresidente, Leonardo Costa, ex prosecretario de la Presidencia de la República entre 2000 y 2005, y Max Zapolinsky, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2002 y 2003. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba. Buen día, Valle, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es un gusto recibirlo esta mañana aquí. También al doctor Leonardo Costa, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias por la invitación también y por compartir esta mesa con tres amigos. Sí, se nota que se conocen, pues estaban haciendo chistes y comentarios hasta familiares en el arranque del reportaje. Zapolinsky, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y reitero también, es un placer. Estos días nos han traído muchos recuerdos con el estreno del documental y creo que es bueno recrearlos un poco con los amigos. Valle, ¿qué sintió cuando vio el documental? ¿Qué sintió al ver la vida de su padre reflejado justamente en eso? Y al principio una gran ansiedad por ver la película, o sea, la película lleva en construcción ya 2 años y bueno, nosotros no la habíamos visto y la verdad que había mucha ansiedad en la previa. Después obviamente fue todo muy emotivo, pasamos por varios lugares, pasamos por la risa, medio por el llanto, por la angustia, pero al final ese final feliz donde ya después llegada la muerte donde termina la película obviamente y bueno, una gran satisfacción de poder contar toda esa historia, toda esa larga historia más que de Valle, es como una historia del país reciente, arranca allá con Don Tomás Berreta o antes la película, y es como la historia de estos últimos más de 50 años del Uruguay, 70 años de historia del Uruguay a través de la vida de un político sí que tuvo mucha actividad. Yo diría que Valle debe tener arriba de él, ahí en donde hoy está, más de 80 años de política, porque arrancó de muy chiquito. Y bueno, es una linda historia. Para mí es para que todo el mundo vaya, es algo realmente una pieza histórica en un país donde a veces los documentales y el archivo fílmico de la historia reciente no es muy amplio, y creo que es algo que todos deberíamos ver, sobre todo los que no vivieron eso, los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que es algo realmente muy bueno, muy lindo y didáctico, y además tiene mucho, está muy bien hecha la película en el sentido artístico, la filmación, la música,
para mí está muy bien, es una muy buena creación de Lemos, que obviamente agradecemos desde el lado familiar y del lado digamos partidario también, por qué no decirlo, pero es algo que creo que no importa el color o no importa la filosofía o el ideario político que tengamos, creo que es muy bueno para todo el país. Imagino que en su caso tiene esos dos componentes, ¿no? El componente político, partidario, obviamente, pero el componente humano, el componente familiar, es su padre que está reflejado allí, la historia de su padre. Sí. Su propia historia también. Sin duda. Nosotros vivimos esa vida al lado de él muy, muy intensamente. Por eso que te decía hoy, pasás de la risa al llanto, digamos, porque eso todo lo vivimos y lo vivimos muy de cerca. Pero está bien demostrado ahí en la forma de ser de Valle, que era una persona muy emocional, podía estar en cualquier lugar y hacer un chiste que distendía una reunión tremendamente protocolar. Me quedó grabado lo de las 7.000 carnicerías que le dice a Bush que quería tener en Estados Unidos. Eso es algo típico de él para mandar un mensaje y bueno, todo eso obviamente me llega a mí muy, muy, muy adentro del corazón, ¿no? Es como en 1 hora y media, que para un documental es un tiempo largo, y que realmente pasó muy rápido. Mucha gente salía de allí y me decía, me quedé con ganas de más. En 1 hora y media me pasó la vida por delante, ¿no? Doctor Costa, ¿qué significaba para usted Jorge Valle? Yo creo que para un montón a partir de la salida de la dictadura, Jorge significó una generación que se formó y que la formó de una manera muy diferente como se forman hoy los políticos. La formó estudiando, o sea, dando libros, retándonos muchas veces, discutiendo, pero sobre todo, nosotros ya Jorge Barrera lo escuché decir algo que me representó mucho, que dice: Jorge Valle creía que el estudio era la mejor forma de militar, de hacer militancia política. Y esa generación, que algunos le llamaron la del pijama rojo, porque Jorge nos recibía en su casa de Luminoso Terra con un pijama rojo, cosa muy pintoresca, nos recibía y nos lleves este libro. Creo que mi formación, tanto personal como profesional, se la debo en un porcentaje muy, muy alto a él. La otra, obviamente, la casa, la universidad y el trabajo, pero yo diría que un 80% de la formación profesional se la debo a Jorge, por esa obsesión que tenía él por el estudio y por, diría yo, hurgar en los temas y no quedarse con la primera respuesta. Después de eso, obviamente, también Jorge significó una forma también de hacer política. Yo recuerdo, lo conocí en Paysandú, en un discurso que hizo en el ex Cine Astor. Fue la primera vez que lo vi. Y la verdad que emocionaba mucho, porque era un individuo que para esa época tenía ideas radicalmente diferentes a lo que eran los postulados tradicionales, tanto del Partido Colorado como de la política. Fue de alguna manera un removedor en las ideas, y también me acuerdo que algún día Lanzaro, el profesor de ciencia política, nos habían invitado a la London School of Economics y presentó a Jorge Valle como el infante terrible, ¿no? La infante terrible, dijo él. Y era algo de eso, Jorge. Era un individuo que nunca se quedó con lo primero que le decían y siempre estaba buscando en la historia el futuro. Tenía una obsesión por el almirante Nelson, y él decía: cada vez que voy a Londres voy a Trafalgar Square a agradecerle a Nelson lo que hizo por el mundo. Y eso lo entendían muy pocos, ¿no? Lo entendían, o sea, yo lo entendía porque lo había explicado, lo había comentado, y además era algo que él repetía. ¿Por qué? Porque él creía realmente que el mundo abierto había sido el que había generado la civilización.
Después tuvo otra etapa que con Max la vivimos, que fue cuando un día crea la Fundación Hans Seidel a través de Prudencio Vázquez y Vega, y cómo la formación de José Valle de Ordóñez. Y ahí creo que fuimos más de 50 personas que pasamos en la formación para algo que era inaccesible para estudiantes universitarios en ese momento, lograr ese nivel de ideas. Y sobre todo porque había una hegemonía en los años de la postdictadura por las ideas más izquierdas y más radicales. Y ser joven en esa época y estar militando con esas ideas no era fácil. Pero Jorge nos enseñó que el respeto y la tolerancia eran la base de la convivencia, algo que hoy en día a veces nos cuesta un poco. Está tan desafiada. Tan desafiada. Y uno tiene un montón de cosas a decir de Jorge, pero la obsesión por esa tolerancia y por el respeto al otro hace de ayer, justo el día 20 de mayo, esa foto famosa que Jorge hace la veña a Luis Acuesta, cuando fue el primer presidente democrático que recibe a los familiares, hace de Jorge un individuo que, por supuesto que tiene sus polémicas y por supuesto que como todo ser humano tiene sus aciertos y errores, pero lo hace grande en ese sentido, en el sentido más espiritual de la palabra, en la tolerancia, en darle la mano y el respeto a alguien que pensaba diferente a él. Zaporinsky. Jorge Valle marcó la historia política del siglo XX del Uruguay. Y entonces, ¿qué podía hacer para la generación como la nuestra? Que éramos unos niños cuando el golpe de Estado y que vivimos directamente cercano a todos los movimientos que él hizo durante todo este tiempo, y para nosotros era un líder, digamos, que seguíamos embelesados por todas esas características que el Mono y Neco estuvieron planteando recién. Yo recién decía fuera de aire, mi primera actividad política, capaz que sin saber que siquiera que era una actividad política, fue cuando tenía 12 años, que recorrí Montevideo arriba de un camión pidiendo la libertad de Jorge Valle en el año 72. Después de eso, uno lo siguió siempre, cuando ya empezó a tener más conciencia de lo que es la vida política, lo que fue la apertura. Recuerdo las charlas en la clandestinidad apoyando el no en el plebiscito del 80, en las que participábamos, y para nosotros era participar en una charla que era clandestina. Recuerdo, tengo una muy presente en el barrio Positos, en la calle Yauri, no sé ni siquiera de la casa de quién era, que nos vino a hablar de por qué había que votar no. Entonces era como tener un poco menos a una persona que estaba en un estado superior, y nosotros, jóvenes en ese entonces, lo seguíamos. Después vino la apertura en la universidad, que formamos grupos universitarios, y al influjo también de lo que él de alguna manera nos indicaba con su liderazgo. Y Jorge nos fue marcando durante toda la vida en las avenencias y en las desavenencias, porque bien o mal todos tuvimos algún tema de desavenencia con Jorge. Yo tuve varios años de... Yo también. No me hablé con Jorge. Yo también. Eso es la más sorprendente de todas. Yo en lo personal, que estuve un poco distanciado después de haber participado en aquel gobierno que mencionaba Neco, que la verdad que para mí debe haber sido uno de los hitos más importantes poder haber participado cerca de él en un momento en que la verdad todos pensábamos que estábamos al borde del abismo, ¿no? Y sin embargo la forma en que se logró salir, esa convicción republicana que influyó desde Jorge a todos los que estábamos cercanos a él, creo que fue uno de los grandes factores que determinaron que este país se salvara. Y aunque suena medio dramático, estoy convencido que realmente fue así. Entonces, aún todos los que en algún momento tuvimos desavenencias, después en algún momento volvíamos al redil y sentíamos que su influjo nos ha marcado, marcó el país, pero nos marcó a nosotros en particular. De hecho, esa frase es el título del libro de Carlos Steneri, Al borde del abismo, que es el que, según las propias palabras de Valle, mejor refleja todo lo que ocurrió entre 2001 y 2003 con la crisis. Pero voy a ir por mojones. Había separado este audio de una entrevista que hizo Jorge Valle en Agenda Confidencial con Never Araujo sobre un planteo que hizo, y quería tener su opinión con respecto a eso. Pero el país está antes que todo, antes que mí,
antes que usted, antes que mis hijos, antes que todo. Está primero el país. ¿Estaba el país antes que todo para Valle? Sí, sin duda. Y te lo puedo decir yo como hijo que eso era así. El viejo en toda su vida lo que ha hecho es recorrer el país. Recorrerlo y conocerlo no desde el último pueblo allá perdido, sino desde la última persona allá perdida. Él realmente, creo que, no sé si no conocía a los 3 millones de uruguayos que somos, pero casi. Era una cosa impresionante. Era su gran familia, digamos. Y bueno, y también nosotros pasamos una época bastante complicada, entre que eso también lo vivimos, que fueron los 13 años de dictadura, donde él realmente recorría el país haciendo campaña, digamos, por la libertad, como siempre lo hizo, por la república y la democracia. Y eso obviamente en los jóvenes que tenemos que ir a la escuela, después al liceo y después a seguir estudiando, que no podés moverte tanto, te aleja en el sentido de que en un mundo donde los jóvenes de hoy no entienden de que para contactar a una persona que andaba por el interior, de repente podían pasar 3 o 4 días sin tener algún tipo de señal de vida, y más en una época en donde era complicado también, porque decías, bueno, y volverá. Él igual siempre estuvo cerca nuestro. Siempre digo que yo sobre todo en la etapa del liceo, allá en los años 70, así que imagínense hace cuánto tiempo pasó, yo siempre decía, yo tenía internet ya en casa, yo tenía Google y todos esos buscadores y todo eso yo lo tenía porque me sentaba a estudiar con él, le pedía que me ayudara para algo, alguna tarea, no importa si era química, matemática o historia o geografía, era impresionante poder estar con él. Había que tener tiempo, porque si le ibas a hacer una pregunta, podían ser 4 horas, ¿no? O sea, tenías que hacerte de su tiempo. Y eso es algo que yo siempre, en los últimos años, él recibía a muchos jóvenes, porque él siempre se nutrió de la juventud. Yo creo que él duró tanto tiempo en su vida y también en su mente, porque se nutría permanentemente de la juventud. Y en sus últimos años, en las escuelas, en los liceos, siempre nos mandan a hacer cosas, ¿no? Cuando estudiamos y sobre todo entrevistas a personajes, esas cosas. Y obviamente la entrevista a Valle era siempre un plus. Y entonces los hijos o sobrinos o nietos de señoras que me escribían, que por ahí tampoco me conocían tanto, me decían, ¿podrás hacer una entrevista con tu padre para mi nieto, mi hija, mi sobrino? Y yo le decía, sí, yo te la consigo ya, porque mi padre le mando un mensajito y me dice que sí. Y lo único que te digo, sí, que vaya preparado, porque son 4 horas de entrevista, ¿no? Y era así, realmente era así. Pues es que hay una frase de Matilde, la mamá de Jorge y abuela de Raúl, que un día, no recuerdo bien cómo fue la situación, pero en una entrevista que le hicieron dijo, Jorge está casado con el país. Como diciendo, decir, la familia de Jorge es el país y es la república. Y a mí yo creo que eso simboliza muchísimo, y bueno, ahora cuando escuchaba al mono decir, eso es realmente lo que fue Jorge, o sea, un individuo que toda la vida vivió para el Uruguay. Y la pasó mal en la dictadura. Él siempre jorobaba que en la época de la dictadura obviamente no tenía ingresos, los militares no lo habían ayudado mucho, y entonces él hacía negocios como podía con el ganado, y eso fue un individuo que le gustó mucho el campo, y decía, y recorría el Interplaza bancario, hacía todo el Interplaza bancario, banco por banco, para ver si alguien le prestaba un mango. Y no era fácil prestarle plata a Jorge Valle en la dictadura, ¿no? Y también siempre tengo otra frase que lo marca mucho, el día que porque la pasó muy mal, tanto en lo personal, la familia me consta que también, pero también en lo económico.
en la dictadura. Y cuando tuvo que ir una vez a declarar un juzgado en la época predictadura, que no la estaba pasando bien, Moreira, su camarlengo, como decía él, me imagino en esta radio de origen católico, tú sabes lo que es el camarlengo, claro. Yo tuve un caballo llamado el camarlengo en honor al camarlengo de Jorge Valle. Le prestó unos zapatos que estaban rotos, sin diste cuenta, yo siempre lo hacía como diciendo, yo también anduve con los zapatos sin suela, y él fue vestido con la mejor ropa que tenía a declarar, porque siempre decía que hay con dignidad a declarar, y yo creo que la dignidad esa es la que él demostró también gobernando en momentos de fuerza, mejor dicho, de grandes desafíos y problemas. Una vez me preguntaron, ¿Jorge Valle pensó en renunciar? Nunca. O sea, obviamente que hubo momentos de zozobra y de dificultades, pero Jorge nunca estuvo en su cabeza eso, al revés, porque su dignidad, que era una dignidad de un Valle, pero también era una dignidad de una Matilde, porque la madre, yo creo, le marcó mucho la vida a Jorge, y le tenía un respeto reverencial, ¿no? Es decir, Acuerdo Ministro llamaba a la madre por algo, era Matilde. Claro. De hecho, yo lo llamaba mucho, ¿no? De hecho, siempre mencionaba la frase de su padre, que de Casa de Gobierno se salía el 1 de marzo que correspondía con los pies para adelante, claro, que no se renunciaba nunca. Hay una nota que le hicieron en El Observador a la hermana de Raúl, donde Beatriz le dice, ¿qué quiere decir eso? Muerto, Beatriz, muerto. Porque no, cuál es la referencia acerca de con los pies para adelante. Pero vuelvo a la pregunta original. Valle, para ustedes, que arrancaron la militancia con él, ¿les dejaba claro, les marcaba que el país estaba primero? Absolutamente. Bueno, hay una clara mención de cuando estábamos en el gobierno que nos dijo claramente, ante la duda si lo que estábamos haciendo, el perjuicio político que nos iba a generar eso, nos dijo claramente, vamos a hacer lo que hay que hacer, después de esto el Partido Colorado le va a ir muy mal y va a haber gobierno del Frente Amplio durante 15 años. Fue profético, ¿no? ¿Costa? Sí, está bien. O sea, Jorge, creo que no. Mira, yo tengo un montón de anécdotas de cosas que se planteaban en los acuerdos de ministros y peleas que a veces me mandaba a dar. Le digo, mire, esto acá lo que nos están planteando, nada ilegal, sino está mal planteado por esto. No lo firmo, entonces, hágalo bien. Las cosas tienen que hacerse bien. Y creo que en eso fue un gran maestro en cuanto a que las cosas se tenían que hacer bien, no importa si perjudicaban o beneficiaban a alguien, las cosas se tenían que hacer bien. Y eso fue una cosa que era la ética que él transmitía, es decir, no importa si con esto se beneficia un adversario o perjudico a un correligionario, si la cosa hay que hacerla porque es lo que corresponde por ley, hay que hacerlo. Eso creo que fue una gran enseñanza, que por lo menos yo creo que, por eso yo decía mi formación profesional, en esos 5 años hice una doble carrera de abogacía. Y una cosa que poca gente sabe, Jorge Valle se recibió de abogado con la máxima nota, y en esa época en la universidad se cobraba una especie de timbre, tasa por recibimiento, por entregarte el título, y se le exoneraba a los estudiantes que hubieran tenido un promedio de 12. Y Jorge Valle tuvo un promedio de 12. Y un día me mostró el título con la exoneración. Y digo, pero usted tiene que haber sido abogado. Hubiera sido un pésimo abogado. Porque él le gustaba la política. Alumbrar el camino, defender el mañana, contagiar la alegría, despertar la esperanza. Somos gente que vive siempre con tolerancia. Somos gente que elige la bandera uruguaya. Vamos a poner el alma juntos a seguir haciendo patria, juntos a votar con alegría, que ese gran día nos encuentre juntos. Vamos a poner el alma. ¿Acaso no merece este hermoso país que dejemos el alma en la cancha todos por él? a votar con alegría,
Este fue el jingle que Jorge Valle y la fórmula Jorge Valle-Luis Hierro usaron en la segunda vuelta del año 1999. Como decíamos en la introducción, la carrera política de Valle está atravesada por múltiples singularidades. Una de ellas fue haber sido el primer presidente electo en Uruguay por la segunda vuelta, ¿no? por el balotaje, ese sistema que importamos en esa reforma. Y el otro dato singular de esa misma elección implicaba que Valle había sido apoyado expresamente por el Partido Nacional. El Partido Nacional apoyando a un Valle. Ahí se abrieron una cantidad de cosas. ¿Qué implicó la campaña de 1999? Que era además el quinto intento de Jorge Valle de ser presidente de la República. Bueno, yo creo que ese jingle refleja un poco lo que él era, ¿no? Todos juntos y dejando el alma en la cancha por este hermoso país, que se conecta con lo que decíamos en el bloque anterior, de que para él primero y antes que nada ni que nadie estaba el país. Y bueno, y creo que es un poco esa coalición de ese momento entre colorados y blancos, fue un poco digamos, la maduración de algo que venía sucediendo en el Uruguay desde hace tiempo, donde entre colorados y blancos veníamos gobernando luego de la salida de la dictadura el país, porque si bien comparecíamos en las elecciones con el sistema anterior, que todos tenían candidatos a la presidencia, luego se sumaban los votos y de ahí salía, del partido más votado, salía el candidato más votado presidente, lo cual era ya una confusión, porque si hoy decimos que en el Partido Colorado hay varios candidatos, en aquella época eran varios candidatos por los blancos, varios candidatos por los colorados, había como 15 por lo menos candidatos a la presidencia. Entonces esa ley de lema se transformó en lo que fue esta nueva versión del sistema político en la Constitución, que es con balotaje, y ese fue el primer balotaje, o sea, ese fue como la primera coalición obligada por un sistema que nos llevaba a votar juntos, y obviamente no era solo votar juntos, era gobernar juntos, y era, digamos, establecer una base de gobernabilidad en un plan por cosas que teníamos en común entre los partidos. Y eso creo que hoy se vuelve a reflejar en lo que es la actual coalición. O sea, es un sistema que llegó, que está, y que hoy lo tratamos tal vez hasta en forma más madura, porque fuimos más allá que unos puntos nomás, hicimos un plan en común, digamos, por el país, y que refleja un poco eso. O sea, si nosotros pensamos, en realidad refleja eso, todos juntos, y por el país que queremos todos, ¿no? Esa campaña de 1999 fue la que a título personal conocí a Valle por primera vez, lo había visto por supuesto en televisión, haciendo la cobertura de un homenaje que se hizo del accidente de Paso Pache. Y hay una foto de Últimas Noticias que tengo guardada, en Últimas Noticias, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Donde está Sanguinetti, Valle y yo, porque quedamos ahí como mirando la circunstancia, y ahí fue donde por primera vez lo vi personalmente. Esa campaña también, cuando Valle asume, que luego de irse del Palacio Esteves se va en taxi, por ejemplo, ¿no? Que también todo parte de sus formas. ¿Qué implicó para ustedes, los que lo venían acompañando, llegar al gobierno, ser electos presidente a partir del 1 de marzo? A ver, yo esa campaña particularmente no tuve gran militancia. Estaba trabajando como abogado en un estudio privado y la verdad que no tuve gran militancia. Sí, obviamente fui a varios actos, pero no fui militante, y creo no haber ido a ninguna lista ese año. Y cuando, bueno, sí fui a Paso Pache, que fue un momento terrible. Recordemos que venía un ómnibus que cayó después de un acto en Florida, justamente, que se venía hacia Montevideo. Que fue un acto precioso en Florida, con esa canción que todavía a mí me eriza la piel escucharla. Y viví ese momento.
Y bueno, cuando Jorge es electo, a los pocos días me llaman para ver si que fuera al Radisson, donde estaba su comando de transición. Y por supuesto, como dijo Raúl hace un rato, me comí media tarde para que me atendiera. Que era una cosa, yo tenía que laburar, y digo, hace media hora que estoy acá. Pero bueno, me comí esa media tarde y bueno, y trabajé. La tarea que me pidió ese momento fue: ayúdeme a hacer el discurso. A ver qué es lo que tendría que decir. Obviamente que lo terminó haciendo él, ¿no? Pero yo iba tirándole cosas, ideas, y fue un trabajo muy divertido, porque quizás cuando uno mira el discurso de Asunción de Jorge, están las líneas de lo que él ya pensaba que iba a hacer y que podía hacer. Hay cosas que obviamente no pudo hacer por la crisis, pero sí había una línea casi yo diría que profética de lo que él quería hacer como siendo gobierno. Y entonces todo ese verano nos pasamos, nos juntábamos una vez por semana a ver cómo venía el discurso. Y obviamente yo decía lo que pensaba en base a lo que conocía de él y a cosas que él me había pasado para hacer. Entonces tuve una relación muy linda en esa época de realmente de maestro a alumno, ¿no? Entonces le tengo un gran recuerdo de esa época y a cosas que Jorge hizo en su Asunción. Eso de subirse a un taxi fue una cosa que marca también lo que era él, marca lo que de alguna manera era un individuo de a pie. Él siempre, la campaña del 89, cuando decía que estaban los caciques y estaban los indios, los que andábamos de a pie, éramos todos los que no teníamos un cargo. Claro. Y él se rodeaba de eso. Y incluso cuando el peor momento de la crisis, él salía solo en el auto, tenía una camioneta roja, que era el terror de la seguridad, porque se les escapaba. Y decía: yo salgo para ver cómo está la gente en la calle. Y había momentos que obviamente la gente estaba muy ofuscada, y después me acuerdo que sobre el 2003 la gente ya está mejor, me habla mucho mejor. Tenía esa necesidad de contacto. Un gran recuerdo como político, ¿no? Hay otra anécdota también donde, creo, no recuerdo mal si fue Pedro Bordaberry que la contó, en el Hotel Crown en Melo, donde a Valle lo insultan. Bordaberry pretende reaccionar ante ese insulto, y le dice: no, está bien, la gente puede hacer eso, debe hacer eso, si lo hace en el marco de cierto respeto contra el presidente, en función de que él ejerce justamente la conducción del país. Cuando Juan Castillo le dice hijo de, no vamos a decir la palabra, Jorge, todos estaban muy enojados, los que tienen que salir, hacerle difamación y eso. Y Jorge dijo: no me gustó lo de Matilde, pero el resto no me preocupa. Se lo tomó para la broma. ¿Zapolinsky? Yo estuve de una manera u otra activando en las campañas de Jorge desde el 89 hasta todas las que se presentó después. Cada una tuvo características distintas. En el 89 recuerdo, como bien decía Neco, fue un esfuerzo tremendo, como que sentíamos que revolucionábamos el partido. Fue una campaña maravillosa. Y el golpe de la derrota después fue finalmente frente al Partido Nacional fue un duro golpe. Yo recuerdo, yo tenía por ese entonces 29 años y yo realmente me sentía destrozado, ¿no? Estuve en la del 94, que pareció ser testimonial. Sabíamos que las chances no existían, y sin embargo fue un factor decisivo para el triunfo del Partido Colorado, una elección que fue muy, muy pareja. Y recordemos que Jorge, aparte, en un momento había dicho, se había bajado, y después su responsabilidad por el partido lo obligó a retornar, y en un resultado que se definió por unos 12.000 votos, Jorge aportó 100.000. En una época que aparte estaba muy polarizado el partido, probablemente muchos de los 100.000 votos de Jorge no hubieran votado al partido si Jorge no se presentaba. El servicio que le dio creo que hubiese sido a la bueno causa. que no, porque yo en ese momento era muy antisanguinetista y estaba muy ofendido porque lo que había hecho Sanguinetti impulsando a Tarío en el 89. Entonces, si Jorge no se hubiera presentado en el 94, yo no sé qué hubiera hecho. Pues yo no iba a votar a Sanguinetti bajo ninguna circunstancia, porque tenía una cuestión de encono.
heredado quizás, porque Jorge nunca Hay lo que tuvo. recordar que estábamos bajo la ley de lemas porque Jorge nunca nunca Hay lo que tuvo. recordar que estábamos bajo la ley de lemas ahí. Entonces Claro. vos votabas a Yo Valle. votaba a Valle, yo claro, votaba a no Valle. votabas un candidato Claro, colorado, sino que ahora, votabas al recuerdo- tuyo. Votabas al tuyo. Recuerdo la noche de la definición en el año 94. Que Estábamos en la casa del estábamos, partido. no, pero antes estábamos en un club en la calle Avenida Brasil Obligado. Exacto. Donde allí se planteó ya el triunfo de Sanguinetti y empezó ahí la conversación si había que ir o no a la casa del partido. Jorge estaba un poco reacio, me parece, en primera instancia. Sí, me acuerdo de eso. Al final recuerdo que tuve una conversación telefónica con Jorge Sanguinetti, que estaba en Colonia, y me acuerdo que Mercedes también le insistieron que había que ir a la casa del partido. Entonces ahí Jorge se paró y dijo, bueno, pero vamos todos, ¿eh? Entonces fuimos todos a la casa del partido y la verdad que que tuvo un recibimiento maravilloso, ¿no? De la otra, voy a quebrar una lanza por el otro sector del partido. Yo tengo inhibición partidaria, así que lo hablo como historia únicamente. En carácter de historiador. Ahí va. Vamos a escuchar un audio más y ya vamos cerrando. ¿Pensó en renunciar? Está loco. Mi padre nos había dicho a todos nosotros que del gobierno se sale caminando o en el ataúd. Bien. No, más que renunciar, está loco. ¿Acompañado? Pero Dios mío, si no hubiera tenido ayuda de todo el partido, de todo, empezando por Julio, ¿no? De todo el partido. Y si no hubiera tenido ese equipo de gente imponente, de una capacidad... Ahí por equipo se refiere, entre otros, a ustedes. Pero podemos sonar al señor Lago, al señor Alfi, a Chugarri, ni que hablar, mucha gente. Cuando comenzó la gestión de Valle en el 2000 ocurrieron muchísimos episodios. Ni que hablar la aftosa que marcó el arranque del gobierno. Un punto muy positivo fue el discurso del ALCA, que luego tiene repercusiones más adelante en el comienzo de la solución de la crisis del 2002. Pero ese episodio de la crisis nos queda grabado a sangre y fuego para muchos en nuestra memoria. Ha habido varios libros que han contado las cosas que han pasado allí, algunos con más aciertos que otros, con los días contados de Claudio Paulillo, el Stanley que mencionábamos más adelante, uno recientemente de Diego Sass, con un personaje que trata de cambiar un poco cómo ocurrieron específicamente los episodios del 2002. ¿Qué recuerdan ustedes de cómo ingresaron, cómo lo pasaron y cómo salieron de la crisis del 2002? ¿Costa? A ver, yo primero que lo del equipo, Jorge lo primero que hizo fue echar mano de todos los jóvenes que no teníamos experiencia de gobierno, porque creo que era muy pocos tenían experiencia de gobierno en esa época. Echó mano de todos y además, recuerdo decía, y llamate a fulano que militaba en la época de facultad, que ese es bueno. O sea, él hizo algo que era impensado y creo que nunca más se hizo en el Uruguay, que fue incluir en los cuadros de gobierno gente que no teníamos un solo voto, ¿no? O sea, no teníamos un solo voto, nadie nos votaba. Pero que, de acuerdo a lo que él creía, teníamos una serie de talentos o potenciales talentos que ayudaban a eso. O sea que eso, Jorge, si uno mira el elenco de personas, que muchos de ellos siguieron teniendo actividad política, él rodeó de gente. Y también trajo gente que no era de su partido, porque eran muy buenas. El ejemplo más sintomático es el actual senador Vergara, que fue el presidente de la URSEC, de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. ¿Y por qué lo puso ahí? Fue director, no fue presidente, perdón. ¿Y por qué lo puso ahí? Porque él entendía que él sabía de regulación. Eso era impensado en esa época. Y eso yo creo que le dio mucha autoridad frente a un montón de gente, incluso en la crisis. ¿Por qué? Porque él no había hecho un gobierno de caudillos políticos. Ya creo que adelantándose lo que era el tiempo, ya los caudillos políticos empezaban a desaparecer. Eso que decía, yo tengo tantos votos en el Cerro, tengo tantos votos en la Unión, eso hoy no existe. Hoy los votos son de otra manera, me parece. Y Jorge en eso yo creo que fue un gran adelantado. Y obviamente que en la época del 2002, sobre todo el 2002, la pasamos mal desde el punto de vista, obviamente el país la pasó muy mal, mucha gente la pasó mucho peor que los que estábamos ahí, pero la pasamos mal porque uno decía la luz del túnel, no la veías.
Y yo siempre tengo una anécdota que el día 26 de julio, que era mi cumpleaños, eran las 10:30 de la noche, la gente que siempre estaba era el mozo del edificio Libertad y alguno más, y quedaba yo y alguno más, y Marcelo Grañero creo, y estaba Jorge y me dice, oye, su cumpleaños váyase. Yo la verdad no tenía ni mucha ganas de ir porque no había nada para festejar. Para festejar, claro. Y me acuerdo, me escribe, me dice, hoy es el día que empezó a verse la luz del túnel. Y lo tengo guardado en una tela, mi hermano la guardó y la encuadró, pero él siempre fue muy, muy optimista, y obviamente ahí Max sabe mucho más de las peripecias económicas, pero fue un individuo muy optimista de que sus contactos y su buena fe en el manejo de la cosa pública iba a dar un premio, ¿no? Centrado ahora a ustedes, porque ustedes lo llamaron junto con Achugarri la peor hora. Sí, manguera en mano, a ver si podían hacer algo. Nosotros llegamos al gobierno, perdón, y pensábamos que por fin habíamos logrado que Jorge sea presidente, que íbamos a revolucionar este país, ¿no? Después empezó a pasar todo lo que pasó, la aftosa, y bueno, después finalmente la crisis, la crisis fue un tema sin parangón, ¿no? Yo soy franco, a mí cuando comienza el gobierno, como bien decía Neco, que recurrieron a todos esos jóvenes, no éramos tan jóvenes, pero para los términos en la política del Uruguay éramos jóvenes. Eran unos niños. Yo tenía 33 Usted era muy joven, yo tenía 40. Yo está loco meterme a mí, yo no sé de nada. Y entonces yo asumí como director general del Ministerio de Turismo, y después cuando asuma Achugarri voy a darle una mano al ministerio. En realidad, asumí justamente por lo que implicaba poder dar una mano, porque la verdad que el panorama era negro. Yo estaba convencido que en pocas semanas íbamos a salir derrotados de eso, y la verdad, yo no sé si la gente tiene cabal conciencia de lo cerca que estuvimos del abismo. Y yo siempre interpreté que hubo 3 factores que permitieron salir de la crisis. El primero, por encima de todo, fue la convicción republicana de Jorge, que estuvo dispuesto a hacer lo que había que hacer y hasta el final. Y si vemos los ejemplos de la región, más agigantado queda todavía su labor. Después hubo 2 aspectos para mí importantes, que fue la inconmensurable labor de Alejandro Achugarri, tejiendo todo el tiempo. Y el tercer factor fue la actitud de los uruguayos, que creo que de alguna manera se vieron representados en el presidente de la República, que estaba en esa lucha, y respondieron adecuadamente. Y yo te agrego un factor más, que fue la relación con Estados Unidos. Que era parte de Jorge, eso. Por eso yo mencionaba el discurso de Alca. Perdón, y el increíble error que tuvo Luis Valle Ibáñez, el hermano de Jorge, un personaje no conocido para los uruguayos. Y bueno, y Luis Valle con sus relaciones que vivía en Nueva York, con sus relaciones con Taylor. Taylor viene incluso Taylor fue en ese momento el departamento. Te voy a tener que rebatir la historia. A ver, dale. No, porque hay mucho de misticismo ahí, de que mi tío tenía algo que ver, y mi tío estaba muy lejos de Nueva York porque vivía en Vermont, en el norte. La relación de mi padre con Bush se construye en su presidencia con varios actos que hizo Valle en ayuda del gobierno americano. Uno de ellos que fue decisivo fue cuando intermedió entre China y Estados Unidos por el tema aquel, si se acuerdan, de los aviones que habían quedado secuestrados en Estados Unidos y que había un problema que podía escalar muchísimo. Ahí Bush le ganó muchísimo aprecio, porque justo lo agarró el presidente chino acá. El presidente chino hablaba alemán, entonces se pusieron a hablar alemán entre ellos y nadie entendía que estaban hablando de los aviones de allá y cómo se podía solucionar. Y ahí yo creo que eso a Bush fue donde realmente Valle fue una persona, digamos, especial para él. Después otro hecho que también es ese racionamiento de las personas que además de Valle, de conocer a todos los uruguayos, conocía a muchos de los que andaban por el mundo. Él se había hecho muy amigo de un americano que estaba en la parte económica de muy joven, cuando su padre era presidente, en la embajada americana acá,
Y ese joven no era nada menos en ese momento que el presidente del Tesoro de Nueva York. Y él hablaba directamente con él como si hablara yo con Max o con Neco, como amigos, y realmente ese fue el nexo que tuvo, obviamente, con el Tesoro, con Taylor. Yo soy muy malo para los nombres, tendría que mirarlo en el celular ahora, pero es de un apellido de origen escocés, y que ya ha fallecido, y obviamente eso termina, digamos, con la firma de Bush, porque Bush lo que hace es apela a una resolución que los presidentes americanos tienen, que pueden ayudar hasta en tanta plata a estados del mundo que andan en necesidad. Había un problema político en Estados Unidos, porque los republicanos de Bush se habían opuesto a algún intento de colaboración de los demócratas. Entonces ahora iba a venir Bush a hacer su apoyo aquí, los demócratas. En la época de Clinton con México, claro, ¿no? Si no me equivoco. Valle le planteó a Fernández Feingold, en ese caso, que le transmitiera a la embajada, al Departamento del Tesoro, que en Uruguay no había un problema económico, que lo que derivaba eso era en un problema institucional. Y que lo que había que salvar en ese caso era eso y no un problema financiero. De hecho, el problema financiero se resuelve entre grandes comillas, y el proceso es mucho más largo que eso, con un préstamo puente de $1.500 millones en ese caso, ¿no? Sí. Donde allí Fernández Feingold, cuando hace el anuncio de que íbamos a contar con ello, utilizó una expresión que a mí no me cae muy grata, creo que al menos tampoco. Taylor de Peñarol. Es que Taylor de Peñarol. Pero dado la importancia histórica de los sucesos, se la perdonamos. Había un contencioso entre Valle y Fernández Feingold, porque Fernández Feingold llama por teléfono a Valle, a Suárez. Él estaba comiendo con alguien que había venido de Florida, y cuando le comenta que efectivamente Estados Unidos iba a hacer ese préstamo puente, que iba a salvar o ayudar a Uruguay, Fernández Feingold dice que el que lloraba era Valle, y Valle dice que el que lloraba era Fernández Feingold. Sí, yo ahí no estuve presente. Eso lo contó en una entrevista en Hora Pico, en el programa de Jorge Traverso en BTV hace unos años, de donde trajimos el audio que escuchábamos. Jorge tenía lágrimas fácil. En esa época tenía, porque Jorge no era un tipo de... William McDonald se llamaba. Me acuerdo de eso. Que está fallecido, pobre. De todos, estaba Paulson también está fallecido. De todos esos, el que queda vivo es Taylor, que obviamente creo que están dando clases, como todos estos monstruos después se ponen a dar clases, creo que da clases en Stanford. Pero el viejo, o sea, en la familia somos todos medios así, gritones, llorones, reímos. En la mesa nuestra, en casa, con el viejo vivo, obviamente, era pasional. Todo era pasional. Y el viejo, si vos lo mirás a lo largo de todos los videos que hay en la política y fuera de él, es una persona de emociones, ¿no? Que habla con la razón siempre, pero desde el corazón, ¿no? O sea, es desde ahí, para mí, donde él produce esa marcha en la cual nos embarcamos todos atrás de una figura, de un liderazgo fuerte como la de Jorge. Creo que eso conmovía a todos y además reflejaba, digamos, la sinceridad. En la película se ve partes donde los entrevistados dicen: pero Jorge, filmemos de vuelta el mensaje, porque no estamos en el medio de una crisis, no podés aparecer así, con esa preocupación. Dice, va así. Sí, y así salía. O sea, a él no le importaba mostrar los sentimientos de ninguna forma, y es más, creía que eso era bueno porque reflejaba la preocupación que él podía tener, o la alegría que él podía tener en determinado momento, ¿no? Y muy histriónico, siempre fue muy histriónico. Podríamos seguir hasta el mediodía, pero ustedes y nosotros tenemos otras responsabilidades. Cierro con este mensaje del oyente del 874 que dice: soy blanco y orgulloso de haber votado a Jorge Valle en el balotaje del 99. Gente de bien, sí, con mayúsculas, dice Andrés de la Paz. Doctor Costa, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación y por compartir este momento, porque siempre remover y escuchar las cosas de Jorge, a mí me hacen bien, por lo menos. Zapolinsky, gracias por haber venido. Fue un gran gusto, lo pasamos realmente muy bien, creo, recordando todas estas cosas. Gracias, Valle. Muchas gracias por la invitación, y todo esto
a partir de mañana en todos los cines está, hay que verla. La van premier fue una cosa impresionante, la verdad que Lemos la sacó del estadio. Algunos de ustedes pudieron ir, el Neco estaba trabajando, era el único que trabajaba ese día, el Neco, así que bien. Sí, alguien tiene que trabajar, ¿no? Es estreno, digamos. Para mí es estreno, claro. Pero lo bueno es que está en todo el país y sobre todo lo bueno que me impresionó de Lemos es que la llevó al interior. Es como, la verdad que el otro día me comentaba de que seguramente, no sé si va a ser la más vista, pero va a ser la más expuesta de las películas de este año. Muchas gracias a los tres. Por favor. Gusto. Me gusta la gente que cuando saluda la aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se engaña y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Otra mañana, no apto para fanáticos. Sentite oriental donde quiera que estés. Oriental770.com. Seguinos en Facebook, AM770 Radio Oriental, y en Twitter, @Oriental770. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es el lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico y mental. Con nuestro régimen de pensión completa e